Vladimir Putin es el hombre más poderoso sobre toda la Tierra, así lo revela el nuevo ranking de Forbes por ya más de 4 años consecutivos. El líder ruso lleva la corona como la persona más poderosa del planeta. Inclusive tras la victoria de Donald Trump, el presidente estadounidense se mantiene en segundo lugar debajo de Putin. Hoy veremos un pequeño resumen de la vida de Vladimir Putin, cómo llegó al poder, cómo cambió a Rusia y por qué aún se mantiene en el cargo como la persona más poderosa del mundo. Comencemos. Vladimir Putin nació un 7 de octubre de 1952 en la ciudad de Leningrado, en lo que era la antigua Unión Soviética, tan solo 7 años después de que Alemania estuviese a tan solo 35 kilómetros de tomar la capital soviética, Moscú. Vladimir Putin creció en una familia humilde. Putin estudió Derecho en la Universidad Estatal de Leningrado, de la cual se graduó con honores. Después de egresar, ingresó siendo un joven al Servicio Soviético de Espionaje, la KGB, en donde fue encargado de realizar sus servicios en la Alemania Oriental. Después de la caída del muro de Berlín, regresó a Moscú. Un año después, la Unión Soviética colapsaría. En 1993, Putin empezó su carrera como funcionario formando parte del grupo político de Sobchak, un político ruso, que cuando ganó la alcaldía de Leningrado nombró a Putin como presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la ciudad de San Petersburgo. Putin ascendió rápidamente en cargos públicos, ya que tan solo 3 años después, fue nombrado vicedirector del Departamento de Gestión de Bienes de la administración del presidente Boris Yeltsin. 2 años más tarde, Putin ya presidía la jefatura del gobierno bajo el presidente Boris Yeltsin. Durante este tiempo, Putin tuvo que lidiar con conflictos internos de Rusia, como Chechenia y múltiples atentados terroristas que dejaron centenas de muertos. Se lo criticó mucho en ese tiempo por cómo manejó la situación en torno al conflicto checheno, ya que Putin comenzó la Segunda Guerra Chechena al ordenar ocupar las zonas fronterizas de Daguestán para impedir nuevas incursiones chechenas. Un día antes del año 2000, Boris Yeltsin renunció inesperadamente y Vladimir Putin, quien era el primer ministro, se convirtió en presidente interino, convirtiéndose así en presidente de la Federación Rusa. Siendo presidente interino de Rusia, Putin se enfocó aún más en la Segunda Guerra Chechena, la cual le sirvió políticamente al dar un sentimiento nacionalista y patriota ruso. La Asamblea Nacional de Rusia fijó las elecciones para marzo del año 2000 y el entonces presidente interino, Vladimir Putin, ganó la presidencia rusa con una abrumadora mayoría de 51% de los votos escrutados. Desde ese entonces ha sido el líder ruso que más ha permanecido en el cargo, salvo una ausencia en el poder de 2008 a 2012, cuando Dmitry Medvedev estuvo al cargo, pero se sabía que Putin era realmente quien dominaba el país. Vladimir Putin es el presidente de Rusia Unida, un partido político de centro-derecha nacionalista que controla la mayoría del parlamento ruso. Vladimir Putin, desde que asumió la presidencia, intervino fuertemente en la economía nacional, rompiendo oligarquías, destituyendo a figuras poderosas de la esfera política rusa, incluyendo multimillonarios de empresas petroleras y de aerolíneas. No tuvo ningún miedo en reformar el sistema federal del país, imponer leyes más duras y estrictas sanciones para los empresarios que interfirieran en el sistema político ruso, tratando de beneficiarse de él. Vladimir Putin reconstruyó la economía rusa, que en el año 2000 estaba en un estancamiento económico, a ser hoy uno de los países con una de las economías más grandes del mundo. El nivel de vida de los rusos se duplicó, la inversión internacional en Rusia se cuadruplicó y Moscú se convirtió rápidamente en un centro internacional de comercio mundial. La economía rusa tuvo altas cifras de crecimiento, pero siguió dependiendo fuertemente del petróleo, gas y derivados. El presidente ruso reforzó las fuerzas armadas y logró llevar una buena relación con Occidente todo hasta el año 2014, el año en que Rusia invadió Ucrania y la península de Crimea. Este suceso, considerado el punto de inflexión por muchos analistas entre una Rusia amigable y una Rusia agresiva, cambió el panorama mundial por los próximos años, trayendo consigo el riesgo de una segunda guerra fría. Rusia fue expulsada del G8, reduciéndose así al G7. Adicional a esto, los Estados Unidos y la Unión Europea establecieron sanciones comerciales a Rusia por su intervención en Ucrania. Algunos estados europeos no estaban de acuerdo, ya que de hecho les perjudicaba más a ellos que a Rusia las sanciones. Sumado que el precio del petróleo cayó, Rusia fue duramente golpeada en sus finanzas. Sin embargo, Rusia, aún en esa situación económica tan delicada en la que se encontraba, aún se imponía en Ucrania y Siria. Desde ese año, Vladimir Putin fue catalogado como el hombre más poderoso del mundo, ya que logró, en efecto, imponer su fuerza cuando decidió intervenir en el este de Ucrania y la anexión de la península de Crimea. Por más sanciones que Estados Unidos y Europa impusieron, más los acuerdos de Minsk, la situación de conflicto aún sigue, y Putin no ha dudado en seguir influyendo en Ucrania. Varios expertos políticos argumentan que Putin ha puesto una agenda de expansionismo ruso, y que para lograr esto, es esencial tener una Europa desunida y débil.
En efecto, la salida del Reino Unido de la Unión Europea fragmentó aún más el proyecto europeo y merma las posibilidades de Europa de defenderse en el nuevo caso de una agresión rusa. Rusia envía constantemente cazabombarderos de aviones que sobrevuelan por el Mar del Norte, el Mediterráneo y el Atlántico, en ocasiones adentrándose dentro de los límites aéreos de los países europeos. La OTAN especifica que en el artículo 5, si un Estado miembro es atacado, será considerado un ataque a todos los miembros. En este caso, la situación sería más delicada en situaciones como Letonia, Lituania y Estonia, países en donde existe una fuerte influencia rusa. Rusia mantiene, por ejemplo, un enclave en Kaliningrado, en pleno corazón de la Unión Europea, allí al lado de países como Polonia o Alemania, que podría dar fácilmente un golpe militar a Europa. Con la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, Vladimir Putin volvió a salirse con las suyas al hackear la elección estadounidense y perjudicar a la ex candidata Hillary Clinton. Putin intervino en la elección estadounidense y si bien no hay ninguna garantía de que el hackeo ruso podría haber afectado el resultado, demostró que Rusia logró de cierta manera girar el tablero a su favor. Ahora el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aboga por eliminar las sanciones a Rusia, dejar de financiar a los rebeldes en Siria y ha amenazado con desintegrar la OTAN. Putin por su lado no podría estar más contento. En Siria se está saliendo con la suya al estar tornándose a la guerra civil siria en favor del régimen de Bashar al-Assad, la fragmentación de la Unión Europea, la debilidad de Ucrania y la posibilidad de que Estados Unidos se retire de la OTAN. En caso que eso suceda, muchos analistas están de acuerdo en que Putin entrará aún más en Europa. De por sí, Rusia ya está tratando de influenciar las elecciones en varios países europeos este año, para tratar de lograr un resultado anti-europeo. La influencia y el poder de decisión del presidente ruso no son mera coincidencia. Todos los jefes de Estado europeos tienen un gran respeto por el presidente ruso Vladimir Putin. Saben que él tiene la capacidad real de tomar a Europa desprevenida. Estadísticamente, la economía rusa no es más grande que la economía italiana. Sin embargo, el poder militar de Rusia y sus recursos naturales e industriales puede realmente poner en jaque mate a Europa. Si Francia y Reino Unido no utilizasen sus armas nucleares, Rusia podría tomar a Europa en unos 2 meses aproximadamente. Francia, Reino Unido y Alemania no tienen la capacidad militar de hacer frente a Rusia sin la ayuda de Estados Unidos. Vladimir Putin seguramente se presentará para las próximas elecciones presidenciales, las cuales es más seguro que ganará, asegurándose 6 años más en el poder. La popularidad del presidente ruso rebasa el umbral del 80% a pesar de la crisis económica actual en Rusia. Vladimir Putin ha guiado a Rusia a través de tiempos oscuros e inciertos. Es un líder capaz, inteligente, frío y calculador. Rusia, a pesar de su situación actual, será la principal potencia europea en el 2050, superando en tamaño económico a Alemania. Dudo que Putin siga vivo para esa fecha, pero el presidente que le creó en estos momentos seguramente será recordado para esa fecha. Siendo el líder que más ha permanecido en el cargo desde el colapso soviético, es fácil entender por qué el pueblo ruso apoya y aprecia tanto a su presidente. Es un temerario, no le teme a nada ni a nadie, se impone donde quiere, tiene la potestad de encender o apagar la llama de la paz mundial. Es una figura pública prácticamente tan respetada como el presidente estadounidense, pero bueno, a mi título personal respeto más a Vladimir Putin que a Donald Trump. Ahora está por determinar cómo funcionará la nueva realidad geopolítica con Trump a cargo de la primera potencia del mundo. Si bien Trump ha estimado esperar tener una buena relación con el presidente ruso, los intereses de Rusia van más allá de una simple buena relación. Los políticos europeos más pro-europeos argumentan que unir a Europa militarmente es una necesidad ante la elección de Trump en los Estados Unidos, para evitar una posible agresión de Rusia en el futuro. Lo más seguro es que Putin siga ejerciendo su influencia y continuando con su agenda de expansionismo ruso. La mitad de la población de las ex repúblicas soviéticas hablan ruso y poseen una fuerte conexión con Rusia. En el fondo, muchos de ellos se sienten más rusos que ucranianos o bielorrusos o etc. Vladimir Putin ha mencionado que el colapso de la Unión Soviética fue el peor evento geopolítico de los últimos 70 años. Muchos analistas coinciden que los deseos del presidente ruso de unir a todos los pueblos en una Rusia mucho más grande y poderosa es factible. Con más de 16.000 tanques, 3.000 aviones, 8.000 armas nucleares y 800.000 soldados activos en el ejército, Vladimir Putin tiene la capacidad y el poder militar de invadir Europa en un promedio de 2 meses. La mayoría de ciudadanos europeos no ven a Rusia como una amenaza económica, puesto que en ese sentido no tiene mucho poder, mas sí por el lado militar, que efectivamente en ese sentido pueden causar una diferencia. Desde la Segunda Guerra Mundial, cuando la cortina de hierro se alzó, Rusia siempre tuvo las ganas de dominar y reclamar a Europa, pues de cierta manera Rusia derrotó a la Alemania nazi junto a los aliados, pero fue la Unión Soviética quien sufrió más y derramó más sangre para derrotar a los nazis. Vladimir Putin seguirá siendo el hombre más poderoso sobre la faz de la tierra por los próximos años que vendrán.
Evidentemente habrá que ver la actuación de Donald Trump con Rusia y los cambios políticos que tendrá Europa en los próximos años, para poder determinar si Putin seguirá siendo la persona más poderosa sobre la Tierra. Pero hasta eso, Rusia y su presidente seguirán haciendo temblar a Europa y al mundo. Espero te haya gustado el video. Si no lo estás aún, suscríbete para ver más su contenido similar. Nos vemos en una próxima ocasión. Un gran abrazo.